Bueno, pues agradecer a esta red internacional de investigación, red científica internacional del SEDAN, que es el Comité para la Difusión del Derecho en América Latina, la invitación a esta cátedra. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre todo del neoconstitucionalismo, ¿no? El neoconstitucionalismo como un nuevo paradigma jurídico y filosófico, político, ideológico, que viene a cambiar completamente la concepción del Estado y también la concepción de interpretación constitucional de los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, tras los derroteros del viejo formalismo jurídico, positivismo jurídico, que ha sido un paradigma, una concepción imperante del derecho en todas nuestras escuelas, facultades, universidades, un paradigma predominante y hegemónico durante estos siglos, este siglo pasado, pues estamos comenzando de alguna forma a cuestionar, a sufrir esta revolución científica en el derecho, que trata de abrir un poco esa visión rígida, inflexible del derecho que existía, de que el derecho es un sistema normativo de carácter coactivo basado estrictamente en normas jurídicas, donde lo importante es la aplicación y la vigencia de las mismas, no tanto la cuestión de la legitimidad de la legalidad o la cuestión del valor de justicia que deben de poseer las normas jurídicas. Yo creo que el neoconstitucionalismo lo que hace hincapié, o está de alguna forma insistiendo, es precisamente en que el derecho necesita una fuerte legitimidad constitucional, ¿no? Y sobre todo que el derecho ya no es solo normas, no solo reglas, sino también es valores de justicia, principios, que de cara a la interpretación o de cara a un juicio ponderativo o un juicio de proporcionalidad, cuando existen conflictos de derechos fundamentales, pues el juez constitucional tiene que resolver. Y tiene que resolver en base o en función realmente de pues saber ponderar precisamente el peso de los derechos en ese momento, en ese contexto explícito, en ese contexto social, cultural que se está aplicando el derecho, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos ante una visión de un derecho, como diría Saverovsky, aunque desde una posición de naturalismo tal vez un poco, un naturalismo, vamos a decir, ontológico, pero sin embargo, desde esa posición está hablando de una flexibilidad del derecho, de una ductibilidad o maleabilidad del derecho, ¿no? Es decir, el derecho se convierte en algo menos rígido y se hace algo más flexible, precisamente de cara a la importancia que va a tener la interpretación. Esto indudablemente supone un cambio absoluto, porque ya no estaríamos ante realmente el imperio de la legalidad. Si el Estado de Derecho lo concebíamos no solo con la famosa división de poderes, sino el sometimiento del Estado a las normas jurídicas y al principio de legalidad, hoy en día estaríamos ya no ante el imperio de la ley, esa visión legicentrista, estatalista del Estado, sino más bien ante el imperio de la Constitución, es decir, la omnipresencia de la Constitución como la característica básica de este nuevo planteamiento. Por tanto, ya no es solo el principio de legalidad, sino un principio de legalidad acompañada de valores bajo ese nuevo paradigma, ¿no? Yo creo que el paradigma viene precisamente a derrocar ese trono que tenía la ley en nuestros modelos de Estado, y precisamente se comienza a hablar de más principios que reglas, se comienza a hablar más de ponderación y criterio interpretativo ponderativo frente a un mecanismo de la subsunción, de la aplicación silogística, mecánica del derecho o de la ley al caso, ¿no? Esta visión un tanto de la interpretación, un tanto mecánica, silogística, deductiva, que es un poco el mecanismo de interpretación que hasta estos momentos hemos tenido, incluso todavía seguimos aplicando. Y por otra parte también la omnipresencia de la Constitución en todas las áreas y disciplinas jurídicas. Si el derecho está enormemente ramificado, si el derecho se ha especializado enormemente en muchos compartimentos estancos, si hay un área en concreto o un saber o disciplina normativo jurídica que puede realmente aglutinar a todo el resto conjunto de saberes, es precisamente la Constitución. La Constitución, porque en ella se expresan los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos. Por lo tanto, la Constitución no es solo el marco mínimo por el cual generamos un diseño de Estado, generamos una técnica organizativa, jurídica y política del Estado, sino también es, sobre todo la Constitución, debe ser integración en materia de derechos y libertades. Desde esa visión que se tiene de la Constitución como no una obra cerrada, sino una obra abierta, una obra por hacer, que genera expectativas
de cambio, de transformación y de emancipación social, porque es un poco las metas o los objetivos que todo Estado democrático y social de derecho pretende alcanzar. La Constitución también viene a señalar realmente que tenemos que pasar de ese modelo a veces estrictamente nominal de constitución o semántica, como diría Lowenstein, a un modelo más normativo, pero en el sentido también de integración, ¿no? Sin duda una constitución que nos integre más en una cultura democrática, en una cultura política, en una cultura ciudadana, que vaya mejorando y transformando precisamente nuestros modelos de Estado. Yo creo que en este sentido la Constitución también tiene que ver con lo que Haberle habla de los intérpretes abiertos del derecho, o de las fuerzas interpretativas de la Constitución, que sería cualquier actor social, ONG, movimiento social, movimiento político, que también está actualizando los derechos fundamentales, que está exigiendo, reivindicando, demandando derechos fundamentales y libertades públicas. Es decir, que la interpretación no es algo exclusivo de un órgano competente, jurisdiccional, que en sentido estricto sería el legítimo, el establecido legalmente o legitimado para hacer esa interpretación constitucional, sino que también, por otro lado, también la interpretación se abre a otros actores. En una sociedad o en un modelo de Estado constitucional, donde ya se presupone un modelo de Estado de Derecho, evidentemente, se está tendiendo progresivamente a una interpretación mucho más abierta. Algunos autores en el neoconstitucionalismo señalan que un Estado constitucional es necesariamente un Estado de Derecho, pero no al revés, no viceversa. No todo Estado de Derecho es un Estado constitucional. Por lo tanto, ¿dónde radica la diferencia entre un Estado constitucional y un Estado de Derecho? Pues la diferencia estriba o radica fundamentalmente en que un Estado constitucional es progresivamente un Estado que genera o se organiza o se vertebra en torno a una cultura fuerte, sólida y madura de derechos humanos, de derechos fundamentales. Yo no voy a entrar aquí a distinguir la diferencia entre derechos humanos o derechos fundamentales, voy a entenderlo como sinónimo, pero un Estado constitucional es aquel en que la prioridad o el eje prioritario estaría en la defensa, protección de los derechos fundamentales. Es decir, si un Estado de Derecho es aquel que se somete a un determinado ordenamiento jurídico o a una ordenación jurídica legal, el Estado constitucional sería aquel que propiamente trasvasa este sometimiento a la normativa y considera que el eje prioritario, el eje fundamental en cuanto va a actuar, en cuanto va a ser su actuación propiamente del Estado, la actuación del Estado, va a ser evidentemente la cultura de los derechos fundamentales. Por tanto, el neoconstitucionalismo viene también a abrir la posibilidad que si el Poder Judicial hasta ahora había sido un poder relegado o secundario, un poder realmente replegado frente al Poder Ejecutivo, la preponderancia o la hegemonía que tenía el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, de alguna forma viene a darle el verdadero protagonismo al Poder Judicial bajo una especie de, vamos a decir, omnipotencia judicial que evidentemente le otorga o le confiere un protagonismo frente a jueces que hasta ahora pues estaban sujetos de manos o estaban atados o aplicaban mecánicamente, es decir, le confiere un poder añadido como mecanismo, como poder de control y vigilancia al resto de poderes, ¿no? Por lo tanto, el Poder Judicial va adquiriendo la debida importancia en nuestros modelos de Estado de Derecho, de Estado constitucional que merecen. Por otra parte, en mundos, sociedades complejas como la nuestra, sociedades postindustriales, sociedades posmodernas como la nuestra, ya tenemos que hablar progresivamente de que los valores no son, o los derechos no son absolutos e ilimitados, sino que existen en una constelación de valores que pueden entrar en conflicto entre sí. De hecho, entran diariamente en conflicto, sometiéndonos a controversias, antinomias, dilemas que el juez constitucional en materia de derechos fundamentales tiene que resolver. Es decir, el juez tiene que lidiar de alguna forma o entrar al ruedo del conflicto o las controversias que pueden existir entre los distintos valores o distintos derechos fundamentales. Por lo tanto, yo creo que el modelo de justicia constitucional basado en un modelo de jurisdicción concentrada progresivamente también va abriéndose hacia un modelo que compatibiliza ese principio de la supremacía constitucional, que es un principio característico del Estado constitucional.
La Constitución es la norma normal, la Constitución es la norma fundamental, la Constitución es esa obra abierta que requiere una sociedad para generar unas expectativas de democracia y cultura de la legalidad, ¿no? Sobre todo en procesos de transición democrática, en procesos de construcción institucional del modelo de Estado. Y esto es evidentemente un punto importante precisamente para ir consolidando progresivamente, sobre todo en América Latina, nuestro modelo de Estado constitucional, nuestro modelo de Estado social y democrático de derecho, empleando esta triple fórmula que en definitiva expresa la democracia no solo entendida, y sobre todo la democracia constitucional, la democracia que tiene que ver con los derechos y libertades de los ciudadanos, la democracia entendida no solo como una gestión procedimental, pública, de decisiones políticas, sino realmente la democracia como un modo de vida, la democracia como un sistema y una cosmovisión cultural o una concepción que tiene que ver con valores, con libertades, con derechos. La democracia entendida realmente como un modus vivendi en el cual nos vamos ubicando. Por otra parte, el Estado social y el Estado de bienestar cada vez más necesario frente a las políticas de ajuste estructural del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, es decir, frente a las graves desigualdades que genera el mercado económico capitalista, es decir, porque el mercado sabemos que es un buen servidor pero un pésimo amo que no sabe distribuir los recursos. Por tanto, el Estado tiene que actuar como corrector de alguna forma en su planificación de política económica y a través de su aparato fiscal en nivelar un poco las rentas y en nivelar un poco a través de políticas sociales, precisamente dándole igualdad de oportunidad a los sectores más desaventajados, fundamentalmente en torno a lo que podría ser el derecho a la educación y el derecho a la sanidad, que serían derechos prioritarios dentro de un modelo de Estado social y de un constitucionalismo social que tiene que ver con la implementación de políticas sociales. Y en tercer lugar, implementando el Estado de Derecho. No hay Estado democrático, no hay Estado social, si a su vez no generamos un verdadero Estado de Derecho basado en la división de poderes y basado en el principio de legalidad. Por lo tanto, yo creo que estos serían los tres ejes fundamentales, los tres ejes de prioridad de construcción y consolidación de un modelo de Estado constitucional.